Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Acá estamos en un nuevo encuentro acá en el canal con un amigo que es Marco Montero, él es de Bolivia. Bueno, la mayoría de los que me conoce a mí lo conoce a él porque formamos parte de un grupo de filosofía, ¿no? De Sinusía. Así que, bueno, bienvenido Marco, ¿cómo estás? Estimado Guillermo, buenas tardes, gracias por invitarme, un saludo a todos. Bueno, hoy tenemos un tema que siempre es polémico. Yo se lo propuse a Marcos así entre bambalinas porque tenía ganas de tratarlo. Es un tema que no está en la agenda, o sea, la gente no lo está viendo, no tiene ganas de tratar esta temática. Yo no veo, digamos, que haya discusiones al respecto. Y esto es porque hay otros temas que están en agenda, ¿no? Sobre todo el tema del aborto, el tema de la eutanasia, pero que hacen, de alguna manera, son familia, ¿no? Con estos temas porque tratan el tema de la vida humana y el valor que tiene esta. Y a nosotros nos interesa el valor que tiene la vida humana porque, bueno, somos humanistas y al ser humanistas siempre nos va a interesar trabajar todos los temas que respectan, que van, ¿no? En giro a la vida humana y a cómo es que esta vida tiene valor. Yo creo que la pena de muerte es un tema que hay que trabajarlo de vez en cuando para no olvidar, ¿no? Los principios, sobre todo porque, bueno, Marco es católico, yo también, en el 2018 hubo un cambio grande en el catecismo de la Iglesia Católica y en el modo de ver la pena de muerte respecto de la Iglesia. Así que, bueno, Marquito, creo que vamos a conversar respecto de eso y respecto de un trabajo, nos vamos a ayudar con un trabajo que lo hizo José Manuel Martínez Guisasola, es un párroco que escribió un artículo muy interesante que me gustaría que lo compartamos y lo vamos leyendo y vamos viendo cuáles son las partes más interesantes del artículo. ¿Te parece, Marquitos? Claro que sí, a mí también me gustaría, si me permitís rápidamente, Guille, apuntar que si bien ¿Sí? la temática, esta particular y específica, no es, como bien decís vos, directa y explícita en cuanto a la agenda cultural, podríamos decir, sí es algo que afecta y de alguna manera subyacentemente se maniobra en la medida en que hay una cultura de la muerte que se gesta y se operativiza, ¿no? Pero por microagendas podríamos llamar a través de otras expresiones de esta pena. No voy a decir los nombres porque entiendo de que si lo mencionamos mucho quizás se baja el video o cualquier otra cuestión, pero bueno, es importante no necesariamente por la novedad o la necesidad explícita o vigente, digamos, de la temática, pero sí, y este artículo da mucha luz al respecto, así que claro, yo me rijo como vayas llevando las riendas, Guille, y lo vamos comentando. Sí, fantástico, me parece muy bien. Y me interesa porque esto vamos a darle, no un toque específicamente jurídico, siempre vuelve lo jurídico, ¿no? Para poder tener en cuenta, pero me parece que es más importante entenderlo desde la mirada de la iglesia, porque esto es específicamente una mirada que le ha venido dando a la iglesia y sería muy interesante ver cómo ha cambiado en la historia de la iglesia la mirada respecto a la pena de muerte. Así que bueno, vamos a ir, miren, acá lo tenemos a Leonardo y a Iván que nos saludan, así que bueno, les mandamos un saludo y vamos a compartir. No, un segundo a ver si compartimos, ¿dónde lo tengo? Acá. Chiquitos. Bien, bueno, vamos a ver si es que puedo terminar de hacer esto. Ahí va. Bien, se ve, Marquito, lo podés ver y si no, ya lo voy a acomodar un poco para que lo veamos completo. Sí, se ve un poco Creo cortado, que mucho zoom. ahí está, ¿no? Ahí se ve mejor o no.
¿O Lo se ve sigo viendo cortado todavía? con mucho zoom, muy cortado. A ver, vamos a ver si lo podemos. Ahí, ¿te ves? Ah, o No veo, quizás sea acá. ¿No lo ves no veo que, completo? no veo que hayan modificaciones cuando apretas cosas, estimado Guille. Ah, bien, bien, a ver si compartimos de nuevo. Quizás lo toma directamente, ¿no? Dame un segundo, vamos a ver Está bien, si podemos solucionar esto. mientras lo vas compartiendo, Guille, puntualizar una cosa, ¿no? Porque ya veo Sí, algunos comentarios, bueno, saludo a la gente. Definir, ¿no? Un poco qué es la pena de muerte y distinguirlo de lo que quizá podría uno confundirlo, ponerlo enfrente de lo que es el homicidio, de la legítima defensa o de un simple asesinato. La pena de muerte, o por lo menos cómo la vamos a entender aquí, es una prerrogativa, una figura jurídica, o por lo menos en el Estado moderno ahora sí se le entiende, que es exclusiva del Estado moderno en estos tiempos, a través de la cual uno busca castigar a un sujeto que ha cometido una acción que se subsume en un delito en razón a una ley, una norma de un país, y que, bueno, se busca acabar con la vida de esa persona, ¿no? La pena de muerte, entonces, es un castigo mediante el cual se finiquita con la vida de una persona que ha cometido un delito max, es una pena máxima, ¿no? Y es distinto a lo que es claro, una legítima defensa, un asesinato o a matar a alguien en estado de guerra, digamos. Es distinto, son situaciones distintas, ¿no, Guillermo? exactamente. Justamente lo que nosotros vamos a, eh, vamos a decir, vamos a, de alguna manera, a conversar, es respecto de la pena de muerte cuando nosotros tenemos la posibilidad de juzgar luego de un juicio, ¿sí? De juzgar si una persona va a vivir o va a morir. ¿Sí? Y ahí se ve mejor. Marquito, ¿qué opinas? Sí, ahora sí se ve mejor. Ahí se ve mejor porque así me gustaría que lo tengamos bien. No, ahí no, ¿no? Ahora sí no, como estaba antes, estaba mejor. Ah, bien, Ahí, bien. Ah, ya estoy entendiendo cómo va el asunto. Ah, bueno, ahí se bien, ve ahí bien. está. Ahí se ve bien, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo eh, por qué este trabajo, por qué vamos a trabajar esto. Simplemente porque nos da una perspectiva histórica de lo que dijo San Agustín, de lo que dice Santo Tomás, de lo que dijeron los primeros 1000 años de la iglesia y lo que luego viene a trabajarse en los segundos 1000 años de la iglesia, ¿no? Creo que se hace como esta distinción, así a grosso modo, es decir, que un poco antes ya de Santo Tomás de Aquino hubo un cambio grande o se empezó a gestar un cambio para poder entender a favor o en contra, ¿no? O sea, se fue modificando, digamos, esto. Y, eh, y bueno, me gustaría que empecemos con el texto un poco, como para que podamos ver de qué se trata, digamos, de lo que estamos por hablar nosotros. Mira, Marquito, dice lo siguiente. Yo te leo un poco y vamos comentándolo. Dice, la pena de muerte es considerada como el castigo más severo que se le puede infligir a un ser humano en tanto que implica la supresión de una vida. A lo largo de la historia, muchas y variadas han sido las posturas que se han adoptado ante ella. La Iglesia, que acumula 2000 años de antigüedad, ha reflexionado también sobre esta cuestión. ¿Ha mantenido una postura uniforme en estos 20 siglos? Debemos responder negativamente a la pregunta planteada. Bueno, acá está lo que yo decía, ¿no? Lamentablemente no se ha mantenido una postura uniforme. Y eso se debe, a mi entender, a que ha habido una evolución siempre y que la iglesia es una iglesia en el mundo, no es una iglesia, justamente, ¿no? La iglesia militante es una iglesia que milita el mundo, que camina el mundo, que camina con el mundo. Entonces, es ahí donde se va a desentrañar lo que nosotros entendemos que tenemos que empezar a juzgar y que tenemos que eh, decidir, ¿no? Aspectos morales que que se van presentando y ante diversas situaciones, ¿no? Y que se van describiendo luego en el texto. Pero en principio, entender que la iglesia es una iglesia histórica. Y al ser una iglesia histórica, merece la pena entender los cambios que se van dando porque hay cambios históricos también. Entonces, los cambios que va a tener la iglesia, que no son doctrina perenne, o sea, es decir, doctrina inmutable, son
doctrinas que pueden llegar a sufrir cierto tipo de cambios. Bueno, y esta es una de ellas, ¿no? Lo que corresponde a la pena de muerte. No sé qué opinas, Marquito, de eso. Sí, no, quizá esa pregunta puede sonar tendenciosa para alguien malicioso, la de si ha mantenido una postura uniforme, porque la uniformidad se podría asociar a la inmutabilidad, y al responder no, diría, bueno, la iglesia se equivoca, ¿no? Pero la inmutabilidad o uniformidad sería un criterio más propio de Dios. Dios es el único inmutable. Y en todo caso, no es algo malo, tal y por lo que vos explicás, Guillermo. La iglesia es una iglesia en la historia, caminante, y muchos desarrollos que responden al intelecto se han dado en la medida en que la técnica y el conocimiento científico así también se ha desarrollado, ¿no? Podemos ver en Santo Tomás el problema de la animación, por ejemplo, otros temas relacionados a la naturaleza, que en la medida en que se ha ido desarrollando la filosofía y la luz natural de la razón, pues se han ido acomodando. Sin embargo, las líneas generales o el depósito de la fe, al que vos haces mención, nunca se ha visto contradicho, ¿no? No es que hay contradicción. Hay cambios, por supuesto, pero no en el sentido de que en un principio se decía una cosa y después algo totalmente distinto, ¿no? Están los 10 mandamientos y esos se cumplen, solamente que hay ciertas modificaciones que, bueno, ya las vamos a abordar, ¿no? Así es. Ahora, el tema es que nosotros, bueno, vivimos históricamente en esta época y en esta época ha sufrido un cambio, digamos, de 180 grados. Podríamos entender acá, te va contando el texto y vamos a leer una parte que dice, cuando dice esta última postura que habla acerca de la aceptación, ¿no? Por parte de la escolástica, de la imposición de las tesis tomistas para aceptar la pena de muerte en algunos casos, donde dice, esta última postura consiguió echar profundas raíces en la moral católica hasta el punto de que llegó a considerársela como sentencia común en teología. O sea, la autoridad intelectual del Anquinate no se cuestionaba sobre esta materia, sino que se intentaba argumentar para justificar lo que el doctor Angélico ya había sentenciado acerca de la eticidad con respecto a la aplicación de la pena capital al injusto agresor. Bueno, ahí estamos viendo que es básicamente Tomás de Aquino alguien que ha ganado la pulseada, ¿no? Para que nosotros hasta hace muy poco tiempo tengamos un catecismo de la Iglesia Católica que decía que era viable la pena de muerte en algunos casos, ¿sí? Ya veremos en qué casos, digamos, vamos a ir profundizando, pero en principio se aceptaba, en algún caso concreto, se podía llegar a aceptar la pena de muerte, aunque nunca se la recomendaba, aunque siempre era el último término, etcétera, ¿no? Siempre la iglesia ha tenido mucho cuidado. Pero Marco, vos tenés por ahí una vieja redacción del Catecismo de la Iglesia Católica como para que nos compartas y la Sí, si podamos quieres se la leer. leo, claro, no Dale. sin antes. Antes de leerla, sí, me gustaría hacer una pequeña precisión respecto a esta aseveración y bueno, en base también a algunos comentarios que ya han nacido y pueden seguir surgiendo, para hacerle un poco justicia a Santo Tomás y a la tradición que dice que de alguna manera la iglesia en su momento estuvo a favor de la pena de muerte. Es un poco injusto decirlo así, si no se hace cierto matiz, ¿no? Santo Tomás hacía cierta distinción que si bien no se expresaba de esta manera, sino que bajo el concepto de Piqué ya lo hacía, pero más o menos se manejaba bajo la siguiente noción: aquellas normas que eran universales y aquellas normas que eran generales. Las normas universales son ¿Sí? aquellas que se tienen que aceptar tal y como eran y siempre y en todo momento, ¿no? Y las generales son aquellas que también se tienen como regla y se tienen que respetar. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que van a meritar eh, ocuparse de ciertas excepciones, o sea, hay ciertas excepciones a ¿Sí? esa regla. Entonces, el término de Piqueya significa leer el espíritu de una ley y no circunscribirnos en la ley positiva muerta, de tal suerte que frente a una situación donde una ley, una regla se vea burlada, nosotros vamos a tener que postergar dicha regla en pos de recuperarla ulteriormente. Entonces, si tenemos el principio no matar, que es el quinto mandamiento, y vemos una persona desordenada, y ya hemos agotado todas las instancias posibles de diálogo, de persuasión, y cualquier otra cosa que se nos ocurra, pues para que ese principio en la sociedad y el bien común no se vea perturbado, vamos a tener que matar a esa persona,
Por supuesto que no él va y lo mata, ni tampoco la iglesia lo hace, ¿no? Sino que se utilizaba el término relajación, ¿no? Que es como una renuncia a la admonición y la persuasión que se tenía, la relajación al estado secular, pues de alguna Sí, manera ya se optaba por la pena de muerte, ¿no? Pero es esa última instancia, tal y como vos lo decías, ¿no, Guille? O sea, no es para que se piense, no, la iglesia católica decía así, vamos a reventarlo o vamos a matarlo, no, en ningún momento y nunca en la historia sucedió eso, ¿no? Este, exacto. no sé, Exacto, sí, eso, ya cuando lleguemos a la parte de Tomás de Aquino seguramente vamos a poder explicarlo mejor. El claro, asunto es que ahora estamos decidiendo qué es lo que, decir, como bien dijiste, hay normas que son inmutables, ¿sí? Que no van a cambiar nunca y que tienen un peso específico, y hay otras que pueden modificarse o suspenderse en función de cierta circunstancia que se va dando, ¿no? Bueno, y esta es justamente la tesis franciscana, ¿no? O sea, podríamos decir, acá estamos los franciscanos contra los dominicos o los tomistas contra los escotistas. Y en ese sentido, en algún momento ha pasado, cuando una vez se presentó esta situación y estas dos escuelas han entrado en pugna, aquí fue victorioso de alguna manera lo que hace el sector tomista o dominico. Y bueno, y hay gran parte de la iglesia que hoy por hoy está dentro de esta postura y que le cuesta aceptar ciertos cambios que se han dado en la iglesia, que de última es retomar lo que dijo San Agustín, que ahora podríamos empezar a ver. Pero en definitiva, me parece que encontrar en los textos de la iglesia, en todos los textos de la iglesia, no solamente en Tomás, una postura, una guía. Yo creo que en la mayor parte de la vida de la iglesia se ha puesto de relieve que la vida humana es un valor tan sagrado, ¿sí? O sea, es una imago Dei, ¿no? O sea, es imagen de Dios y es un valor tan sagrado que no debe violarse en ninguna circunstancia. Ahora, claro, para poder violar el tema de la vida humana en términos concretos de pena de muerte, ¿no? Con todo lo que implica, tenemos que encontrar un valor superior a esa vida humana. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay que pensar en la temática. Y bueno, me parece que este texto nos va a ayudar un poco para ir pensando qué pensaba la Iglesia Católica, o nos muestra un poco qué pensaba la Iglesia Católica antes de Tomás. Y yo la verdad que no tengo miedo de decir si Tomás se ha equivocado o no, o si estoy de acuerdo o no con Tomás. Simplemente lo que sea, porque sí es cierto que hay que pensar algo, ¿no? Marquitos, que Tomás de Aquino no es infalible, ¿sí? O sea, claramente que puede llegar a tener errores, si bien era una persona muy agraciada, es decir, la verdad que tenía mucha gracia él. Eh, Lamentablemente no podemos decir nosotros que era infalible en todas sus tesis. Y bueno, y a partir de acá es que nosotros podemos tranquilamente analizar qué es lo que decía Tomás, entender también desde qué punto de vista lo está diciendo, porque no era una persona improvisada, obviamente, pero que podemos preguntarnos qué tan bien estaba lo que se venía diciendo. Ahora, hay algo que me parece importante puntualizar. Ahí te dejo, Marquito. Eh, Hay algo que me parece muy importante puntualizar y es lo siguiente. Cuando Francisco hace el cambio, no es un cambio hecho, te podría decir, de manera apresurada. Es un cambio donde él manda a los teólogos, a los juristas, a los historiadores, manda a que le informen y que le hagan un informe, del cual él estaba muy pendiente, acerca de la historia, de la doctrina, y para eso él se ha tomado su tiempo, le ha tomado unos 3 años más o menos, poder investigar toda esta temática para poder tomar una decisión tan importante como es decir que la Iglesia Católica no está a favor en ningún caso de la pena de muerte. Entonces, no es una decisión caprichosa de Francisco. Es un trabajo, como todo el trabajo en la Iglesia Católica, son trabajos que se vienen haciendo en conjunto, el conocimiento se da así, ¿no? El magisterio de la Iglesia se maneja de esa manera, porque son cuestiones muy importantes y que Francisco ha considerado
que estaban dadas las condiciones para el cambio. Por ahí la crítica fácil a Francisco tampoco es buena. A mí me parece que yo estuve conversando con alguna persona de este tema y claro, y surge rápidamente, Francisco cambió las cosas y bueno, me parece que es un poquito apresurado decirlo de esa manera. Realmente es un trabajo del magisterio y de la iglesia en su conjunto que lidera Francisco claramente, ¿no? No, no, sí, claro. Francisco entra en el 2013 y el 2018 saca la reforma del artículo 2267, ¿no? Y si te parece, Guille, lo leemos, el antiguo, el de Juan Pablo II, que bueno, entre Dale. 1992 a 1997, básicamente esto es lo que reza el numeral 2267. Así es. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos medios porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de las personas humanas. En el intermedio, en el 95, Juan Pablo II saca una encíclica intitulada Evangelium Vitae, donde hace una suerte de panegírico, o entiéndase, apologética, es un texto muy hermoso que es una defensa de la vida, que en el marco de la prudencia y por supuesto de los estudios que tenía Juan Pablo II, habla acerca de ciertas agendas que se operativizaban en el mundo, que atentaban contra la vida. Tiene muchas citas bíblicas, habla acerca de la interrupción del embarazo, lo voy a decir así, por obvias razones, habla de la eutanasia, habla del control de la natalidad, habla del suicidio, al final habla de la pena de muerte y, por ejemplo, hay un artículo que lo tengo aquí, bueno, es muy largo, pero lo voy a resumir, habla un artículo, un numeral, donde pone que es inadmisible la pena de muerte siempre y cuando se trate de una persona que es inocente. Eso es lo máximo que Claro. llega a decir. Sin embargo, no llega a explicitar, tal y como por ejemplo luego hace ya Francisco en el 2018, de que en todos los casos, ¿no? En todos los casos, esta comisión de Francisco le tomó, bueno, muchos años poder llegar a esta conclusión y yo creo que es un cambio positivo que respeta esta dignidad ontológica que ya contiene el espíritu de esta otra encíclica a la que hago referencia, solo que, bueno, no se animaron, ¿no? En el momento a postularlo de esta manera. También Benedicto, ¿no? También Benedicto, es como que le fueron arando el camino, ¿no? Para que se pueda plantar, ¿no? Este nuevo artículo, ¿no? El 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que si usted tiene un catecismo anterior al 2018, va a tener un catecismo con un artículo que no ha modificado, ¿no? En ese sentido, esa parte. Ahora, mira, Marquito, ¿te parece que leamos un poco? Porque acá no va a faltar la gente que diga, bíblicamente la pena de muerte está justificada. ¿Sí? Eso es algo de cajón, ¿no? De cajón que alguien va a decir, bíblicamente yo puedo demostrar con la Sagrada Escritura que la pena de muerte está justificada. No sé vos que pudiste leer el artículo, Marcos, ¿qué sensación te queda respecto de eso? No, es no entender que la revelación se da progresivamente en la historia, en la medida en que el hombre es un ser histórico. Entonces, la sede del derecho, por lo tanto la de la justicia, de la violencia y la demás parafernalia se da de tal suerte que, por ejemplo, en primera instancia, y lo voy a hacer muy breve porque es un poco extenso y bueno, vale la pena ver el artículo, al principio existía la vindicta o simplemente la justicia a mano propia en sede privada. Sin embargo, esto excitaba a que la persona que era afrentada y buscaba vengarse se sobrepase, de tal suerte que si le sacaba un ojo, no tenía ningún tipo de límite para sacarle dos, por ejemplo. Y esto a su vez provocaba que la familia del que era recibidor de la venganza del que anteriormente era afrentado, busque así también vengar del vengador. Y esta a su vez busque vengarse y se generaba una suerte de ciclo de violencia en la sociedad
no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, después de ello, se buscó profesionalizar este oficio, se buscó un tercero, que era a veces un familiar, sino otra persona, que era un vengador, una suerte de vengador que realizaba esto, ¿no? Después ya se institucionalizó, de alguna manera se buscaban tener frenos y filtros para que esto no suceda, y aparece ya la institución propia del derecho. Sin embargo, tenemos que puntualizar bien esto, ¿no? El derecho tal y como lo conocemos nace al calor o en el seno del Estado moderno, y este a su vez nace por allá en el siglo XV y XVI. Santo Tomás nace entre el 1224 y 1225, San Agustín, qué decir, siglo VII, si no me equivoco, ¿no? 6. No pudieron conocer eso. Sin embargo, previo a esto, antes de que mencione todo esto, nació la ley del talión, que buscaba buscar proporción en la pena, ¿no? Entonces la ley del talión respecto a la venganza privada es un avance. En la Biblia podemos advertir esto, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y se me puede citar Génesis, a Noé, se me pueden citar muchas otras instancias donde de alguna manera se narra, ¿no? La muerte, o se invita siquiera a matar, yo qué sé, lo que ustedes quieran decir, pero en ningún momento se justifica, sino que hay ciertos textos que tienen un espíritu de narrarte ciertas cosas que sucedieron, pero otras que tienen un contenido y una densidad de enseñanza, ¿no? Esto contradiría totalmente lo que se expresa en el quinto mandamiento, que después se expresa más adelante, ¿no? Pero no, es un sinsentido decir que bíblicamente se justifica la pena de muerte. No sé qué quisieras añadir vos, Guillermo. Y es bastante difícil, o sea, hay muchos textos que parecieran estar a favor, ¿no? de la ley. Pero si bien es cierto que nosotros vamos leyendo la Biblia y en Levítico empiezan a aparecer ciertas normas en las cuales la gente puede morir, ¿no? Merece morir. Por ejemplo, el ejemplo, digamos, más claro es cuando una adúltera es encontrada infraganti, ¿no? Que tiene que morir apedreada. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ese aspecto, de que una mujer tiene que morir apedreada por ese acto, y luego vemos que Cristo no la condena y va y le pregunta al que no esté libre de pecado, tire la primera piedra, y a ella la perdona y le dice no lo hagas nunca más. De alguna manera ahí implícitamente Cristo está imponiendo una nueva ley, o de alguna manera está dándole el sentido correcto que tenía la ley anterior, podríamos decir, ¿no? Porque la ley de Dios nunca se equivoca. Entonces, es interesante porque nosotros tenemos que entender que el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, que no quiere sacrificio, sino que quiere misericordia. Y bueno, el cambio, el que haya venido Cristo a cambiar esta situación, creo que es muy importante de entender, para que nosotros podamos entender todo lo que venía sucediendo anteriormente. Era una preparación, una propedéutica, para que podamos entender lo que Cristo nos viene a decir ahora. Y ahí creo que cambia la situación y que es permitido para el hombre solamente la misericordia, y ya deja de estar permitido la muerte, ¿no? En ese sentido. Así que me parece muy, muy interesante hacer un análisis bíblico concreto de lo que significa la pena de muerte, porque habrá muchos textos que te pueden citar del Antiguo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se avala la pena de muerte. Pero claro, si nosotros seríamos judíos, bueno, está bien, podríamos seguir con esos textos tranquilamente y poder justificar, pero no, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, y al ser cristianos tenemos en cuenta que no toda la escritura se basa justamente en el Antiguo Testamento, que tenemos un Nuevo Testamento que es superior, podríamos decir la perfección del Viejo Testamento. ¿Me explico? Entonces, en esa perfección es donde nosotros nos tenemos que basar, y a partir de ahí poder leer el Viejo Testamento. Por eso es que Cristo a los cristianos de Maús, a los discípulos de Maús,
él le empieza a explicar las escrituras, pero ya con una perspectiva cristológica. ¿Me explico? Entonces, y ahí, por ahí va, creo que la cuestión también en este sentido. En el sentido de que Cristo es un Cristo que quiere la vida y no la muerte. Y muchas veces nosotros vamos a tener que entender esto para poder comprender que la Biblia no es una Biblia que pedía la muerte, sino que justamente lo que quiere es el arrepentimiento, ojo, ¿no? Porque este creo que es la clave. El objetivo siempre va a ser el arrepentimiento y la vida de la gente. Y creo que, bueno, por ahí va, ¿no? Que el hombre, toda pena, tiene como objetivo justamente poder modificar la conducta, arrepentirse y que nos podamos convertir hacia Dios. Sí, no, es totalmente cierto. Para un cristiano, ¿no? Vos lo explicabas bien, para un judío quizá podría ser válido, podríamos seguir conversando, pero para un cristiano es injusto tomar la parte por el todo y quedarte con una parte, por ejemplo, del Antiguo Testamento, siendo que la revelación completa incluye el Nuevo y en su integridad deberías inteligirlo para así llegar a una conclusión. Y está muy bien lo que decís, que o bien Jesucristo, hay dos opciones, ¿no? Bien Jesucristo vino y condujo bien el espíritu de la ley antigua, y en algún sentido San Agustín, si no me equivoco, habla de esto diciendo de que uno de los efectos o funciones de la ley es la disuasión, ¿no? Que de alguna manera disuada o persuada al delincuente de no realizarla, ¿no? O sea, que funcione como un indicador para no realizar, que sea un ítem importante para no realizar. Y, y sí, ¿no? San Agustín, y luego, bueno, supongo más adelante lo vamos a ver, según el artículo y algunos de sus textos, habla mucho de la función de la pena, que es como una medicina, ¿no? Para aquel que ha cometido el delito, ¿no? El castigo tiene una función de reinserción y siempre está presente el tema de la salvación, ¿no? Esto se ha mantenido siempre así, y si vemos, por ejemplo, también el funcionamiento del tribunal de la Santa Inquisición, siempre ha existido también este espíritu, ¿no? Así es. Mira, te propongo que leamos este pedazo porque me importa mucho esta parte del texto, donde hay como una argumentación según Pablo, o sea que muchos teólogos a favor de la pena de muerte toman este pasaje de Pablo para que lo podamos analizar. Acá, bueno, José Manuel Martínez Guisasola dice, los apóstoles tampoco disertaron en sus discursos sobre la cuestión de la pena capital. Ellos se limitaron a la predicación querigmática, que era lo que urgía, dadas las circunstancias de la naciente iglesia. Tampoco el apóstol Pablo deja ninguna noticia concreta sobre el tema, aunque algunos teólogos y juristas suelen traer a colación un texto suyo para justificar la pena de muerte. ¿Querés leer? ¿Querés leerlo ahí a Romanos? Ok, dice Romanos 13, del 1 al 7, que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que se resisten se están buscando ellos el castigo. En efecto, no hay por qué temer a los magistrados cuando se actúa correctamente, sino cuando se comete alguna fechoría. ¿Te gustaría vivir sin miedo a la autoridad? Pues actúa correctamente, obtendrás de ella elogios. Piensa que es un servidor de Dios para tu bien, pero si cometes alguna fechoría, tienes razones para temer, pues no en vano lleva la espada. Piensa que es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que hace algo malo. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados en ese oficio. Dad a cada cual lo que se le debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Mira, ahí lo importante e interesante es cuando habla de la espada, ¿no? ¿Dónde está? Dice, pues no en vano lleva la espada, ¿no? O sea, como que la autoridad no en vano lleva la espada. Y esto se ha pensado mucho en la historia de la iglesia y hasta antes del primer milenio, o sea, durante todo el primer milenio, mejor dicho, se ha pensado que la espada era la cuestión autoritativa, es cierto,
pero no necesariamente para matar. ¿Me explico? Entonces, bueno, por ahí, acá el autor lo explica un poco a este texto. Ahora vamos a leer un poco lo que viene explicando. Dice, este pasaje, el de Tarso, exhorta a los romanos creyentes a obedecer a la autoridad civil y a hacerlo, al menos por temor, ya que posee el llamado ius gladi. Pero, ¿está con ellos justificando o defendiendo el derecho a poder aplicar a los ciudadanos la pena capital ante ciertas acciones delictivas? La historia del exégesis nos lleva a responder negativamente a la pregunta planteada. De hecho, durante el primer milenio del cristianismo, los grandes comentaristas, a ver, acá lo perdí. Uy, lo perdí. ¿Qué pasó? Ahí está. A ver acá. Ahí está. Grandes comentaristas bíblicos no pensaron que Pablo estuviera reivindicando el derecho de los gobernantes a aplicar la pena de muerte. Esta es más bien una lectura que se hace a partir del siglo XII por algunos juristas y teólogos con la finalidad de afianzar la idea de la pena capital. O sea, nosotros no tuvimos, entre todos los exégetas bíblicos, durante 12 siglos, la interpretación que le van a dar luego. ¿Me explico? Y eso es bien interesante porque vamos viendo cómo se va respondiendo a partir de la necesidad histórica que se va dando. Y yo aquí me saco el sombrero para con San Agustín, porque San Agustín fue podríamos decir, un famoso teólogo de su época, que era muy prestigioso, más allá de lo que la historia le ha dado, ¿no? Como doctor de la iglesia y una de las personas más importantes del pensamiento en el mundo, la historia. Él era famoso, pero no solamente por lo que pensaba o decía o sus sermones, sino porque él era un obispo que se involucraba, o sea, él resolvía problemas todo el tiempo. Entonces, como todo el tiempo lo llamaban, él tenía una actividad pastoral enorme. Y en esa actividad pastoral tenía que resolver situaciones de muerte, de pena capital todo el tiempo. Y San Agustín, no podemos leerlo a todo porque es muy largo, pero San Agustín tiene cartas hacia obispos, hacia Donato, que era un regente de una ciudad, hacia muchísima gente estaba influida por San Agustín, y él nunca planteaba en el obrar el hecho de que se mate una persona, se le dé la pena capital. De hecho, todo lo contrario. San Agustín planteaba todo lo contrario, que nunca un cristiano tiene que estar a favor de la pena capital. Entonces, bueno, por ahí uno va entendiendo, porque la situación era caótica para San Agustín también, sobre todo con esta historia de los donatistas, ¿no? Que asesinaban a gente en pos de la religión, y nosotros decimos, bueno, incluso cuando los propios cristianos eran asesinados, San Agustín salía en defensa de los donatistas para decir que no sean ellos mismos objeto de la pena capital. Y bueno, y a mí me parece que esto da cuenta de la gran espiritualidad que tenía San Agustín y que tenía ciertamente muy presente todavía el mensaje de Cristo en la iglesia primitiva. Yo creo que ese acercamiento a la iglesia primitiva, que no habían pasado tantos años, nos daba cuenta de que San Agustín tenía un acercamiento privilegiado, que por ejemplo no tuvo Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás se da en otra época totalmente diferente de la que es una iglesia todavía armándose, pero con el mensaje fresco de Cristo, de el amor al prójimo, de amar al otro como a ti mismo y de perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad que yo creo que tenemos esa diferencia entre San Agustín y Santo Tomás, que es permitido, digamos, compararlos por esto, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es muy importante y que debería ser una doctrina que para mí debería haber seguido un modo de ser, pero bueno, que la historia ha permitido que no sea de la misma manera siempre.
Así que bueno, así, Marquito, no sé qué me querrías decir vos de este tema. De San Agustín, no sé si lo leíste a todo lo que decía San Agustín. Sí, no, es sumamente interesante, es como que lo dejan como una persona que defendía la vida, sería en tiempos actuales un pañuelo azul, ¿no? San Agustín de alguna manera, pero no, sí, es que de alguna manera yo por lo menos así lo considero que el hecho de escuchar el querigma y tener presente la palabra de Dios y Jesucristo en la cruz, ese, esa idea ya nos permite dilucidar esta cuestión, ¿no? Y hay dos frases que me marcaron por lo menos que dice el artículo que San Agustín decía. Una de ellas hace referencia a la conversión que San Agustín tiene presente y bueno, me hago eco, por ejemplo, de los últimos versículos del Evangelio de Santiago, que hace referencia a la conversión. Quien es capaz Sí, de salvar un alma es como que ha hecho ya todo lo que tenía que hacer en este mundo, ¿no? Y San Agustín habla de que la ejecución no permite la conversión, ¿no? Uno tiene que agotar todas las otras instancias y nunca se plantea como la ejecución una última opción siquiera. Así también me hizo acuerdo un poco a lo que decía, por ejemplo, Sócrates a través de la pluma de Platón, que es preferible padecer un mal a cometerlo. Sin embargo, San Agustín lo llevaba mucho más allá y decía, cuando hablaba acerca de la denuncia, decía, si tu denuncia discurre de tal suerte que hace que se castigue al denunciante con la pena de muerte, no solo no es preferible no denunciar, sino es preferible incluso morir, ¿no? Entonces, es como que claro, tiene presente bien esto, ¿no? Este espíritu. totalmente de acuerdo. Me parece impresionante en ese sentido la, entender perfectamente que el cristiano siempre prefiere morir a asesinar. Y por eso es que se prohibía en ese momento, se prohibían muchos de los eh, de estos, podríamos decir, trabajos, ¿no? De esa época. Por ejemplo, si vos eras juez y ibas a dictar sentencia de pena de muerte, no podías comulgar, por ejemplo. ¿Sí? Y se prohibían los trabajos de gladiador, se prohibía, bueno, todo este tipo de trabajos no podía, un cristiano no podía realizar. Entonces sí, es muy interesante cuando acá en este trabajo se transcribe una carta bellísima de San Agustín, donde habla de esto, ¿no? Que decía Marcos, exactamente, que me parece muy interesante. Hay algo que a mí siempre me hizo ruido. Acá, San Agustín pone de manifiesto que lo importante para un cristiano, un verdadero cristiano, es predicar el Evangelio para la conversión de las almas. Es como que San Agustín tenía muy presente que podía convertir a las almas. Él nunca había renunciado a eso. Como que nunca te dice, bueno, hay algunos que no se pueden convertir, que ya está. ¿Viste? Cuando hoy por hoy te dicen, no, mira, hay algunos que ya son, de alguna manera, es imposible que se conviertan, es imposible que esa persona mejore, que se pueda resocializar. Y yo creo que en esa etapa nosotros del mundo estamos viviendo, pero San Agustín no pensaba eso, y de hecho yo creo que para poder defender la pena de muerte, tiene que ser uno de esos de los argumentos, ¿no? Si yo defendería la pena de muerte, necesariamente me veo obligado a decir, hay gente, hay personas que nunca más van a poder convertirse. Y eso es algo que es un llamado de Dios. Uno nunca sabe cuándo se va a convertir una persona y cuándo no. Y creo que ponerse en ese papel, nosotros, de poder decidir cuándo te va a convertir y cuándo no, creo, me parece muy apresurado y avisado, y creo que es un error en este tiempo y en cualquier tiempo. Y bueno, así que bueno, así me parece que aquí hay una diferencia grande de San Agustín con el resto de aquellos teólogos que luego se hicieron tomistas, además de Tomás, y que defendieron a Tomás, fueron más tomistas que Tomás, digamos, ¿no? De alguna manera, como, bueno, no fueron todos los teólogos que siguieron a Tomás de Aquino cuando la iglesia toma la postura tomista como la postura oficial.
Así es, estimado Guille. Y así discurre, ¿no? El primer milenio, por lo menos, bajo el paraguas que ofrece San Agustín. No sé si querés añadir algo más de San Agustín o vemos a Santo Tomás, porque al final supongo vamos a ver también qué dice ahora, ¿no? El catecismo. Sí, sí, sí. Ahora sería bueno porque, a ver, no es solo San Agustín, hay muchos textos de los padres de la iglesia, como para cerrar el primer milenio, hay muchos textos de los padres de la iglesia, y esto es importante y honesto también aclarar, no es unánime en el sentido de que todos y absolutamente todos estaban en contra de la pena de muerte. No, existían voces disidentes, pero sí el grueso de la iglesia estaba en contra de la pena de muerte durante el primer milenio. Eso queda claro, digamos, con la cantidad de padres y la cantidad de textos que tenemos. Eso siempre ha quedado claro, incluso en los concilios. La pena de muerte no era una opción para un cristiano. Ahora bien, ¿existían alguna que otra voz disidente? Sí, existía, pero no era relevante. Absolutamente era irrelevante en ese sentido. Ahora, cuando empieza a engendrarse ya la segunda etapa, hasta incluso antes de Tomás de Aquino, hay precedentes que ya empiezan a pensar el tema de la pena capital de otra manera. Así que bueno, ¿te parece que introducirnos un poco, Marquito, en este marco, en este cambio, digamos? Respecto a Santo Tomás, Sí, sí, como para que podamos ir vislumbrando lo de Santo Tomás y podamos concluir a ver qué dice hoy por hoy la Iglesia Católica y qué giro ha venido teniendo la Iglesia. claro, bueno, ya con Santo Tomás es como que se pone el punto de inflexión respecto al segundo milenio. Tampoco es que sea solo Santo Tomás y tampoco es que sea unánime, ¿no? Este segundo milenio siempre van a haber voces disidentes y la iglesia siempre va a oscilar en un marco de prudencia donde aquellos que de alguna manera suscriben a la pena de muerte no lo van a hacer libérrimamente, como si fuera, vamos a matar, sino siempre como última instancia. Y Santo Tomás era una persona que veía la realidad, que estaba en vísperas de vivir una modernidad que no la vivió tampoco el Estado moderno, pero que ya pensó bajo estas nociones que explicamos. La epiqueia es importante para entender a Santo Tomás y no decir Santo Tomás estaba a favor de la pena de muerte, sino que Santo Tomás entendía que habían situaciones en las cuales nosotros tenemos un principio y nosotros tenemos que actuar en base a un principio. Él suscribía, tenía mucho respeto, demasiado, o sea, todo el que tiene que tener un cristiano, a las distintas autoridades, a la Virgen María, por supuesto a los mandamientos, al quinto mandamiento, tenemos el principio entonces no matar. Van a existir situaciones donde hemos agotado todas las instancias de persuasión, de admonición previa, que es hacerle advertir al otro el error, no es hacerle entender que está en error, tal y como dicen en las cartas de San Pablo, tratar de en privado hacerle notar el error, luego con más gente, luego en público, y luego, bueno, vamos a agotar las instancias de tal suerte que esta persona va a seguir atentando contra este principio, y al seguir atentando contra este principio va a burlar el bien común. Entonces, para que no se nos caiga el principio, vamos a tener que postergar el principio en pos de luego recuperarlo. Entonces, más o menos bajo estas nociones y bajo la noción de lo que es una norma universal y una general, es que se va a empezar todo un desarrollo en la Universidad de París, sobre todo, y vos ya explicaste bien con los dominicos. Luego, más adelante, Francisco de Vitoria entiendo que va a hacer eco a través ya de la formulación más propia del derecho positivo, lo que Santo Tomás ofrecía en relación al derecho internacional también. Entiendo que un marqués de Italia, siglos más adelante todavía, 3 siglos más adelante de Francisco de Vitoria, empieza a hacer crítica a Santo Tomás, y es allí donde ya empiezan, junto con otras encíclicas que ya empezamos a hablar, con Benedicto XVI, Juan Pablo II, que se empieza a perfilar nuevamente esta dignidad ontológica y cómo se tiene que empezar a entender nuevamente este tema, ¿no? Pero bueno, entiendo que querés leer algo, Guille. Eh, sí, sería bueno para que yo creo que este párrafo nos puede dar una buena perspectiva de lo que pensaba Tomás de Aquino y por qué. O sea, por qué justifica la pena de muerte, digamos, básicamente. Dice, para el Aquinate la justificación de la pena de muerte tiene un basamento social, ya que sería el bien común lo que demandaría su aplicación para exterminar a aquellos que comprometan el orden y la convivencia de la comunidad. En la Baja Edad Media, y acá entra, para que entendamos, acá va a entrar el tema histórico. Miren, escuchen. En la Baja Edad Media, la religión cristiana era el elemento que garantizaba la unidad territorial y la noción de pertenencia a una colectividad.
Esta unidad se vio amenazada con la introducción de ciertas herejías, como la cátara o la valdense, que ya hemos nombrado. Por lo tanto, para la mentalidad de la época, eran los herejes los causantes de los desórdenes sociales. En este sentido, la herejía se concebía no solo como un pecado contra la fe, sino sobre todo como un gravísimo delito al perturbar la paz y la armonía de la sociedad. Esto porque se vive, ¿no es cierto?, en la cristiandad. Entonces dice, si las enseñanzas contra la sana doctrina hubiesen sido solamente pecados contrarios a la fe, la Iglesia habría procedido con la excomunión y ya está. Pero al considerarse la herejía como un delito de orden social, había que proceder penalmente contra los infractores, aplicando la pena más severa si los delincuentes eran pertinaces en sus posturas. O sea, que para Tomás de Aquino, el orden de la sociedad, el bien común en la sociedad, es el bien superior a defender. Por eso es que se justifica de alguna manera que eventualmente y en algún caso concreto pueda llegar a darse la pena de muerte. Y bueno, acá está la postura de Tomás de Aquino, ¿no? Cuando él habla respecto de esto. Pero es importante entender que el aspecto histórico siempre va a influir, ¿sí? Por eso es que yo resaltaba a San Agustín, porque San Agustín, a pesar de tener también un aspecto histórico muy comprometido, él, como un obispo, o sea, Tomás de Aquino no era obispo, entonces, como él, como un obispo y un pastor, alguien que tenía que resolver problemas concretos, se daba cuenta, digamos, de este valor y tomaba en consideración esta temática y podía decidir en consecuencia. Por eso es que nosotros le podemos dar ese valor a Agustín. A pesar de que algunos tomen textos de Agustín que pueda parecer decir lo contrario, ¿no? Nosotros, bueno, nos saltamos muchas partes de Agustín, porque si no es muy largo y el video no va a terminar más. Pero también hay gente que puede querer tomar a Agustín de otra manera. Pero en el caso de Tomás, yo creo que Tomás es bastante claro, su orden en su exposición, etcétera, nos da cuenta de lo que quiere decir. Y es bastante claro, él dice, es el bien común, el bien que tenemos que defender cuando la vida de una persona nos esté molestando para que ese bien común no se dé, y ese bien común se da justamente en la cristiandad, porque también, ¿no?, eran las herejías las que causaban una lesión a ese bien común. Y fíjate que se daban las dos cosas, un problema con la fe y un problema social. Y en esta comunión de cosas es donde Tomás de Aquino encuentra como justificación última, ¿sí?, siempre, bueno, la pena de muerte. Así que, bueno, así Marquitos, no sé, me metí en lo tuyo, pero seguí tranquilo. No, está bien, quizá puntualizar, ¿no? Que es interesante entender esta acción de inclinación hacia la pena de muerte como una legitimación o acción pasiva de relajación. Este es el término que se utilizaba, ¿no? En donde la iglesia desistía de la admonición y persuasión. Yo utilizo porque estas eran las vías que se utilizaban para relajar a esa persona, dejarla a las prerrogativas propias y al juicio y castigo propio del Estado, que era quien tenía la capacidad de juzgar y castigar de esa manera, ¿no? Entonces Santo Tomás consideraba principalmente que estos problemas podían acarrearse en demasía en sedes religiosas con el tema de los herejes, y así también con el tema de los gobernantes, por ejemplo. Por eso de alguna manera en la parte segunda, si no me equivoco, la Suma Teológica, de alguna manera sugiere el tiranicidio, por ejemplo, también, porque para Santo Tomás era muy importante el bien común, como vos lo mencionaste, ¿no, Guille? Yo creo que también tiene mucho que ver porque Santo Tomás, aparte de ser teólogo, era filósofo, ¿no? Y bueno, comentador de varias de las obras de Aristóteles, entre ellas la política. Entonces, eso fue por lo menos lo que quedó, ¿no? No es que sea solamente de Santo Tomás, sino que se siguió desarrollando, como les decía, a lo largo de los siguientes siglos. Así es. Lo que es interesante también, que me parece que es importante remarcar, que creo que acá le voy a pegar a Tomás, digamos. O sea, como te diste cuenta, le estoy pegando a Tomás, Marquita, no te enojes, yo sé que
Yo sé que querés estudiar de Tomás, pero bueno, vale. ¿Por qué vale? Porque en su época, en su misma época, y esto vale para todo, ¿no? Yo cuando le pego acá, por ejemplo, a Domingo Faustino Sarmiento, digo que no había que matar a todos los indígenas que existían en la Argentina porque había otros que decían otra cosa. Y en su época había otros que decían otra cosa, ¿me explico? Entonces, por ahí cuando alguien erra justificadamente, uno puede entender que él, siguiendo una doctrina política de Aristóteles, que era el pagano, digamos, más importante que hubo, creo que hubo de alguna manera una confusión ahí. Yo creo que ha errado Tomás, literalmente y llanamente, a mi parecer, Tomás de Aquino se ha equivocado en aceptarlo, ¿no? Porque había otros medios. Entiendo toda la postura, yo entiendo que para él no existía ese medio y quizá para nosotros ahora sea evidente por toda lo que ha discurrido, ¿no? En la historia hasta nuestro tiempo, pero y en ese momento quizás nosotros tampoco lo hubiéramos visto. Pero había personas que sí lo veían, que sí veían la problemática, al menos para la salvación en este tema, y que eran justamente los franciscanos. Por eso siempre hubo una discusión, digamos, no es que la postura tomista ganó y nadie más dijo nada. Es cierto que era muy difícil discutir con Tomás de Aquino y que sí se impuso de una manera casi dogmática, pero la postura franciscana siempre fue contraria en ese sentido. Y si bien fue acallada, siempre estuvo. Y bueno, y como vos muy bien dijiste, apareció un italiano, que no voy a recordar el nombre ahora, pero no importa, que empezó nuevamente a poner de relieve. Él decía esto, que era bien interesante: la pena de muerte no es un derecho de la sociedad para poder eliminar un problema, sino que es la guerra de todos contra uno, ¿no? Del Estado, digamos, contra uno mismo. Entonces, contra uno solo, digamos. Entonces, es interesante cuando lo pone de esa manera, da cuenta, si che, de qué está hablando y te da una imagen. A mí me interesa porque da una imagen de la cuestión y cuando esa imagen se hace muy visible y que la gente puede entender que hay una problemática que pensar. Por eso creo que es importante esta imagen que dio el italiano, que ya vamos a decir quién es, que me molesta. Está ahí en la siguiente página, en la siguiente. Cesare Beccaria está en la siguiente, que estaba en la Sí, es 32. Cesare Beccaria. A En ver, esa, en esa, vamos a ver. Sí, por acá, ¿no? en la parte de Sí, abajo. porque acá habla de la escuela de... Sí, habla de la escuela de Salamanca. Bueno. Ahí está, dei delitti e delle penne. Esa. Cesare Beccaria, sí. Dei delitti y delle penne. Bien, entonces, del delito y de la pena. Es muy interesante. Y bueno, ha discurrido, en general, la política tomista se ha impuesto, pero llegó un papa sudamericano, ¿no? Porque tenía que ser un papa sudamericano al Vaticano a animarse a hacer algo que ni un papa polaco, europeo, digamos, ni un papa alemán han podido hacer, aunque sí han, como se dice, ¿no?, arado para que Francisco pueda llegar a hacer lo que hizo. Y creo que es importante porque hoy darle el valor que tiene a la vida humana, yo siempre pienso esto: si nosotros somos cristianos, no podemos negarle al otro la posibilidad de la conversión. Ese sería mi argumento, tan simple como eso. Si yo estoy asesinando a una persona, estoy negándole la posibilidad de conversión. Y bueno, me parece que eso es algo que no puedo hacer yo por mis propios medios, digamos. Eso será una cuestión de Dios. Cuando Dios quiere bíblicamente que alguien se muera, la persona se muere. Pero eso es un problema de Dios, es no un problema mío. Entonces, creo que nos ponemos en... la pena de muerte es, de alguna manera, ponerse en el papel de Dios. Y creo que eso es importante de entender. Y, a ver, ¿cree que, Marquito, saquemos esto un ratito y vamos a leer qué dice hoy
el Catecismo de la Iglesia Católica? Claro que sí. ¿Sabe que, Guille, en base a lo que usted dijo, matar a alguien Sí. es negarle la posibilidad de la salvación? Yo lo radicalizaría y diría, matar a alguien, No, sí, pues yo te diría no de la salvación, sino de la conversión. de la conversión, perdón, sí. Yo diría, matar a Ah, alguien es sí, sí, negar a sí. Cristo, negar a Dios. Y de alguna manera, sí, ¿no? O sea, negarle la posibilidad, ¿no? A ver, vamos a compartir nuevamente, pero quiero compartir esto. Acá está. ¿Ahí lo ves, Marquito? Sí, 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 se ve. ¿Se ve bien? Ahí está. Mira, lo Sí. tenemos acá. ¿Lo querés leer al artículo y lo vamos comentando? Ok. Entonces el numeral 2267 dice, durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con la determinación de su abolición en todo el mundo. Bueno, yo para iniciar el comentario empezamos por lo último. Este compromiso ya viene desde bastante tiempo, ¿no? O sea, el compromiso de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo ya tiene sus años, ¿no? Te diría que antes de Pablo VI, inclusive. Pero está el compromiso de la Iglesia Católica de que no se esté, eh, no se tenga en cuenta, digamos, la pena de muerte, que la podamos abolir, creo que es claro, y sobre todo con Francisco. Pero me parece muy interesante cuando dice que hoy está cada vez más viva la conciencia, ¿no? De la dignidad de la persona. Vos sabés, Marquito, que yo hice un video sobre la justificación, ¿no? Hice un video que tengo que se llama La justificación, cambio ontológico. Yo me pregunto si cuando uno se justifica cambia ontológicamente. Y yo creo que ahí explico el por qué no hay un cambio ontológico en la justificación. Y creo que viene a colación. ¿Por qué? Porque no puede haber un cambio ontológico porque la dignidad ontológica de la persona nunca ha dejado de ser. Nunca, ni siquiera desde la caída, ontológicamente hablando. Y esa es la ontología a donde nosotros nos vamos a referir, porque la dignidad que va a sostener la persona humana y que no se puede cambiar, porque la persona humana no puede hacer algo para perderla, porque no es de ella, sino que la tiene por ser una criatura, ¿sí? Entonces, no la puede perder, aunque quiera. Ahí explico muy bien por qué es que nosotros somos dignos, porque somos buenos, digamos, en definitiva, ontológicamente. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que nosotros tenemos una dignidad a la cual no vamos a poder perder, no importa lo que hagamos, que es la dignidad ontológica. Que luego pierdamos nuestra dignidad moral es otro tema. Y evidentemente creo que acá está jugando esas dos dignidades, ¿no? Acá Francisco está diciendo, no importa qué hagas, tu dignidad moral puede caer todo lo que quieras, la dignidad ontológica no va a caer nunca. Entonces nosotros, como a una persona cuando la vemos, la tenemos que ver como una criatura de Dios, digna, porque es criatura de Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces, bueno, ahí está, creo que la clave para poder entender esta postura que es bastante
podría decir que está recuperando el valor central que tiene el mensaje evangélico, ¿no? Lo está recuperando, de alguna manera se había perdido un poco eso, y ahora lo está recuperando con fuerza. No sé qué opinas. Sí, estaba pensando, y esta primera frase, este segundo parágrafo que dice, hoy está cada vez más viva la conciencia de la dignidad, me trajo a la mente algo que dice Juan Pablo II, que me suena un poco extraño, pero tiene mucho que ver con cómo ha ido evolucionando la conciencia de esta dignidad. No recuerdo exactamente en qué parte, no sé si era a propósito de estos cambios que se venían gestando entre el 92 y 97, pero decía más o menos así, en referencia al tema de la pena de muerte, y es que en todo caso, si viniese a suceder la pena de muerte, no se tiene que entender el derecho a la pena de muerte como una atribución propia del Estado a quitar del derecho a la vida a un individuo, sino, lo estoy parafraseando, ¿no? Sino a un derecho donde el Estado puede quitarle la vida a alguien que ya ha renunciado a su derecho a la vida por cometer un acto injusto. Más o menos así, no le estoy haciendo justicia a las palabras, pero era como que reconocía que el derecho a la vida nadie lo puede otorgar a otro, sino que uno lo tiene, es un hecho, y uno mismo lo puede llegar a perder. Algo así era más o menos la maquinación que se daba en Claro, torno a esto, ¿no? Pero es interesante porque justamente el siguiente parágrafo habla acerca de la nueva comprensión, acerca de las sanciones penales por parte del Estado, porque nuevamente hay que ubicar la problemática de la pena de muerte, que es un asunto jurídico en la medida en que es un Estado y la prerrogativa es del Estado, y en el seno de una sociedad con Estado se da, ¿no?, la pena de muerte. Entonces, en la medida en que ha avanzado la tecnología y el Estado propiamente, de alguna manera es una tecnología la más moderna para condensar a la comunidad organizada, ¿no? Y me parece interesante, no sé qué opinas vos de la segunda frase, Guilla. mira, me parece que necesitamos entender que el aspecto histórico en el cual estamos viviendo nos da cuenta, nos permite visualizar nuevamente la posibilidad que tenemos de resguardar la vida en todo momento de la existencia, y la resguardamos para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque siempre el resguardo de la vida es para permitirle a esa persona poder convertirse. Yo creo que poder llegar a la visión beatífica. Creo que ese es el objetivo de la persona humana, por eso Dios nos hizo para Él y no descansaremos hasta que estemos con Él, según San Agustín. Entonces, todo ese discurrir de la vida del hombre se da en esa carrera, de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, me recuerda mucho a no sé si recordás la segunda carta de Pedro, el capítulo tercero, ¿te acuerdas que alguna vez te lo hice leer por otra temática? Pero que daba cuenta de la paciencia de Dios, ¿no? La paciencia que tiene Dios para con nosotros es justamente algo bueno, digamos, para que nos convirtamos, cuando hablaba de la paciencia. Y bueno, acá lo que estaríamos haciendo con la pena capital es justamente no permitirle a Dios esa paciencia. Estamos tratando de que Dios, porque obviamente nosotros no podemos ni no permitirle a Dios nada, ¿no? No somos nadie. Pero lo que estamos haciendo es justamente interrumpir la vida de una persona, acabarla, terminar y no dar, o no, en realidad nosotros nos estamos condenando porque no estamos dándole al otro lo que le corresponde, que es la posibilidad de salvación concreta. Ahora, bueno, se puede tomar de muchas maneras la cuestión, pero yo creo que ahí nos tendremos que centrar como cristianos. Como cristianos tenemos que centrarnos ahí, que como estamos hablando, luego podríamos hacer un análisis más jurídico, un análisis más filosófico, pero a mí me interesa porque la dignidad de la persona solamente se puede justificar en última instancia por ser justamente imagen de Dios. Y bueno, y al ser imagen de Dios es que nosotros tenemos esta posibilidad de tener esta dignidad que no puede perderse, y al no poder perderse, eh, tenemos que defenderla en todo momento. Creo que eso es lo que ha entendido Francisco. Ahora, yo, Marquito, te hago una pregunta. ¿Esto no causaría un problema en la Iglesia Católica? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos
la noción de infalibilidad, ¿viste? Hay una noción de infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Si el magisterio de la Iglesia puede decir hoy sí y mañana no, ¿a qué pensás que se debe que Francisco haya podido, sin afectar el dogma de la infalibilidad del magisterio, poder haber hecho este cambio, digamos? ¿Cómo, bajo qué conceptos él se puede haber tomado la libertad de hacer un cambio tan importante sin que se afecte el dogma de la infalibilidad? Bueno, voy a dar una respuesta un poco pobre porque vos sabés más que yo, Guille, yo no soy teólogo, pero yo lo entiendo así, vos ya me corregirás. Como Dale. bien iniciaste diciendo, la iglesia tiene una dimensión mundana, en tanto iglesia que camina y recorre la historia, y en tanto que recorre la historia se va topeando con óbices, con limitaciones, y así también hay otra dimensión de una iglesia resguardada, no es que estén separadas y las esté desintegrando, ¿no? Sino que las estoy dividiendo según el acto de mi conocimiento, una iglesia resguardada por el Espíritu Santo. Esta distinción la podríamos hacer según las nociones de el depósito de la fe y el depósito eclesial, si quisiéramos, ¿no? El depósito de la fe, entiendo yo, y según el artículo así también, concluyó con el querigma que se vino enseñando hasta el último apóstol y hasta que éste murió. Y este no ha cambiado, nunca cambió el depósito de la fe, nunca se ha contradicho, nunca ha sido puesto en No. vilo. Y así también por parte de un papa que preside la iglesia y bajo ex cátedra nunca ha sido cuestionado ni puesto en duda. Se han ido aditamentando algunos dogmas, pero esos dogmas nacen al calor de ciertas disputas o reconocimientos que no se habían dado en la historia. Sin embargo, nunca ha existido la contradicción. Sin embargo, por el otro lado, la iglesia que anda en el mundo, el depósito eclesial, ha ido cambiando, puesto de que son algunas cosas que se juzgan según la luz natural de la razón, y esta luz natural de la razón encuentra sus límites en la historia porque es una persona que piensa en la historia, ¿no? Entonces algunas personas se van a equivocar porque no hay conocimientos científicos ni tecnológicos suficientes. Esto sucedía, como yo digo, el tema de las sanciones, el del derecho, como tampoco es una disciplina sumamente pretérita, antiquísima, fue una solución que en su momento se tuvo que dar, ¿no? Y como progresivamente se fue dando, vimos que en principio la venganza a mano propia, privada, la ley del talión, luego tenemos la instancia de las cárceles y ahora vemos que estas se han perfeccionado de tal suerte que podemos sustentarlas como una solución definitiva frente a aquellos que podrían estar sueltos, digamos, aquellas personas que puedan burlar algún tipo de principio fundamental del bien común, ¿no? Yo creo que no está mal, o sea, no es que esté mal la que la iglesia piense ciertas cosas a la luz de las novedades que van apareciendo y las incorpore, ¿no? Siempre y cuando estas no sean novedades respecto al depósito de la fe, por supuesto. No tendrían por qué, ¿no? Porque esta es regla positiva en razón de lo que piensa la iglesia. Entonces, yo creo que este cambio responde a este trabajo que se ha hecho minucioso de estudiar la dignidad humana y cómo se tiene que entender, ¿no? La dignidad ontológica y responder a ciertas problemáticas, porque la iglesia tampoco es ciega, ¿no? O sea, hay realidades que la iglesia tiene que entender, que si bien son contingentes, no nos topamos todos los días con personas que van y masacran gente por las calles, o que son sumamente díscolas, licenciosas, pero son realidades al fin de cuentas, ¿no? Y la iglesia en su trabajo pastoral tiene que buscar lo mejor para el pueblo cristiano y para el no cristiano, para el mundo, y es un trabajo progresivo, ¿no? Es un trabajo progresivo, pero de momento yo me inclino a pensar eso, Guille, no sé vos si tenés una respuesta más concisa, más apodíctica. Mire, la gente puede leer las conclusiones del trabajo, lo puede buscar, digamos, perfectamente al autor y puede leerlo, ¿sí? Pero me parece interesante hacer la distinción entre el depósito ecclesiae y el depósito fidem. O sea, fidei, cuando yo tengo ciertas cuestiones teológicas que hacen a la propia fe, la iglesia es infalible, en ese sentido es infalible. Pero hay un depósito en la iglesia, hay un depósito que la iglesia está llamada a hacer, esto lo dice la escritura. Cuando en la escritura está presupuesta la historicidad y la necesidad
de cambiar legislación. ¿Cuándo, Marquito? Pensá, ¿cuándo es que Cristo le da la potestad a la iglesia y en la figura de quién le da la potestad a la iglesia de poder regular ciertas situaciones a lo largo de la historia? ¿Cuándo pensás vos, Marquito? Cuando las circunstancias lo ameritan. Por eso, pero fíjate, ¿qué figura bíblica nos presenta esto? ¿Qué le da a Cristo a quién para que pueda obrar en consecuencia a nivel de la historia, digamos? Porque hay ciertas cosas que la iglesia no puede cambiar, que son perennes, pero hay ciertas cosas que sí. Y esas cosas que sí, se las deja a Cristo. Y lo hace explícitamente, justamente, ¿sabes en qué figura? En la figura de las llaves. Cuando Cristo le da a Pedro las llaves, ¿sí? Y el poder de atar y desatar, a eso se refiere. Cuando uno busca qué significaba en esa época atar y desatar para el judío, le estaba diciendo, vos vas a poder legislar, vas a poder hacer legislación, porque claramente él nos dejó un manual de instrucciones y no podría haberlo dejado porque cada vez que va cambiando la historia, necesitas tener nuevas instrucciones. Entonces no es que te va a mandar del cielo algunas instrucciones nuevas y actualizaciones, ¿viste? Como son los programas de ahora. No se puede ir actualizando directamente. Entonces, ¿qué hizo? Directamente no, pero sí hizo que el Espíritu Santo vaya guiando a la iglesia para entender que es el depósito de la fe y que eso no se toca, y cuáles son los otros mandamientos que va a poner la iglesia, que va a estructurar la iglesia y que va de alguna manera a hacer que nosotros tengamos que cumplir, ¿sí? Y bueno, y ahí empieza con el tema de la liturgia, empieza con tiene mucha potestad la iglesia de cambiar muchísimas cosas en el cristianismo. Y justamente una de esas es esta. Y así tenemos que entenderlo, porque no está cambiando doctrina fundamental, simplemente está cambiando lo que puede cambiar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ceñirnos para que nadie diga, vieron que la iglesia no era infalible en temas de moral. No es que estamos tocando esa temática, estamos tocando lo que sí puede cambiar, que es un tema de legislación concreta. Y bueno, por ahí es que porque no está cambiando el no matarás. O sea, la iglesia siempre defendió el no matarás. ¿Me explico? Pero sí, muchas veces la historia nos hace entender ciertas cuestiones de una u otra manera, porque nos da más luz o menos luz. Y también tiene que ver con un desarrollo histórico y un pensamiento, ¿no? Nosotros tenemos, podríamos decir, 2000 años de reflexión teológica profunda, donde se va entendiendo todo de una manera más profunda. Yo creo que no hay institución que pueda tener la profundidad que tiene la Iglesia Católica, justamente porque nadie tiene 2000 años de reflexión profunda, como la Iglesia Católica. Entonces, bueno, creo que por ahí va la cosa. Pero bueno, Marquito, ¿te parece que lo dejemos acá y después vamos viendo otros temas para que podamos ir conversando? Me pareció muy interesante pero después tengo otro para proponerte. Si querés te lo propongo ahora en vivo y bueno, y vamos charlando. No, claro, por supuesto, es un tema bastante amplio que por supuesto no teníamos la pretensión de agotarlo en una hora y 20. Y sí, a ver, proponémelo, creo que es una seguidilla, ¿no?, de videos relacionados al tema. Mirá, hay uno que surge de acá, vos seguramente lo viste, y yo cuando lo vi en este documento me llevó a otro que el documento se llama así, La recuperación de la noción de la ley natural frente al relativismo moral de Occidente. Pero para entender correctamente lo que es la ley natural. Y yo creo que a partir de esto vamos a poder entender un poco de el cambio que se hizo y entender justamente, porque muchos te van a decir, no, hay una ley natural que no permitiría el cambio, ¿no? Y eso dirían muchos católicos, ojo. Pero nosotros tenemos que ver, sí, si vos me decís eso, yo tengo que entonces explicarte bien qué es la ley natural.
Y sería muy interesante que lo discutamos y que podamos leer algo del texto y ir discutiéndolo y comentándolo. No sé si te parece. Por supuesto, justamente estaba leyendo a Santo Tomás al respecto acerca de la ley, él lo explica, y en yo no es que acepto y le digo amén a todo lo que dice Aristóteles y Santo Tomás, no, pegale cuando tengas que pegarle, Guille, pero en este caso yo creo que acierta Santo Tomás cuando habla de la ley porque hace esa distinción importante. Es interesante y lo hacemos cuando querrás. Dale, dale, dale. Bueno, te, 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 te tomo la palabra y bueno, lo dejamos entonces para dentro de un par de días. Ya te paso yo el texto y lo trabajamos y así vamos y tenemos una gimnasia interesante. Por supuesto, gracias Guille por invitarme, ha sido un gusto. Bueno, vamos a seguir profundizando, por supuesto, el tema. Este es un abordaje más que todo histórico y desde el cristianismo católico, ¿no? Desde cómo se ha venido gestando en razón a también a la modificación del catecismo, ¿no? Ha sido interesante. Así es, así es. Bueno, seguramente vamos a sacar algunas cositas de este video. Y bueno, le agradecemos a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. Y espero que podamos seguir teniendo de su compañía en otros videos. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.